Okay, with that said, as you can see in the picture, Shabbat Shalom. This is a picture we took. Shabbat Shalom. One of the years we were there was all these cute little boats. Esta es una foto que hemos tomado en el mar de Galilea. Me gusta mucho esta foto. Nuestra porción de Torah de hoy día es Beha Alatha, que significa cuando te levantas. Quiero que recuerden también que cada porción de Torah que tiene un nombre, ese nombre es no es simplemente que las primeras palabras y los primeros versos, sino que es un tema que está llevado a través de toda la porción de la Torah y vas a ver esa palabra usada más de una vez. Miremos aquí en Números 8, 1 al 5, es el principio de la porción de Torah. Y dice, ahora el Señor le está hablando a Moisés y le dijo, habla a Aarón y dile, ¿cuándo qué? Cuando pongas las lámparas. Y cuando ven en la foto, he puesto en una foto aquí, está una forma que se pueda encender las lámparas. Y dice, las 7 lámparas, una gran menora aquí, y recuerden que esto está hecho como un modelo de lo que hay en el cielo. Entonces lo que hay en la tierra es un modelo de lo que está sucediendo en el cielo. Entonces Aarón así lo hizo y puso las lámparas enfrente del candelabro como el Señor había ordenado a Moisés. Así estaba hecho el candelabro de oro, labrado y martillado desde su base hasta sus flores. Fue la obra labrada de martillo según el modelo que el Señor le mostró a Moisés. Entonces uno a veces piensa que ha sido martillado y no me deja, y me hace pensar desde el Mesías cómo fue golpeado también. Miremos en Apocalipsis 4, verso 5. Miren el paralelo. Acá está viendo la menora en el cielo y dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Ok. Ahora no solo estamos mirando la menora en la tierra, sino que también vemos cómo la menora se ve en el cielo. Y vemos las 7 lámparas del fuego significan los 7 espíritus de Dios. Entonces aquí tenemos la menora y representa los 7 espíritus de Dios. Vayamos a la Haftarah, que significa la sección de los profetas que está unida a la porción de la Torah. Aquí estamos en Zacarías, en la época de Esdras y en Nehemías. Zacarías 4, 1 al 2. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de un sueño y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro todo de oro con un depósito en la parte superior y sus 7 lámparas. Encima de él, con 7 tubos para cada una lámpara que tiene encima. Miremos en Zacarías 3, 8 al 10. Esto también se va a conectar a la enseñanza de Esdras y Nehemías que viene en la segunda parte. Pero miren lo que dice el sumo sacerdote, un señor que se llamaba Josué, el sumo sacerdote en esa época, la época de Zerubabel. Recuerdan que estaban en la primera alía, que estaban guiando a Nehemías y que está antes del libro de Esther. Entonces Josué es el sumo sacerdote y dice, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de prestigio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo, porque la piedra que he puesto delante de Josué, delante de esta única piedra hay 7 ojos. Ay, me recuerdo. Quiero decirles que las notas están para que nos sigan, para que estén siguiendo. Las notas están en nuestra página web. Entonces, aquí tenemos una renuevo que tiene 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esa tierra en un día. Y creemos que ese día único, es Yom Kippur. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos,
convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Volvamos a Zacarías 4, versos 5 a 6. Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío, respondí. Continuó él y me dijo, es de la palabra del Señor a Zorobabel. Y recuerden, eso es cuando están tratando de reconstruir el templo. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Regresemos al libro de Apocalipsis. Miren esto. Mire, y vi entre el trono a los con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, y que miren lo que tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Aquí estamos conectando estas cosas. Apocalipsis 1, 4 al 8. Yohanan o Juan le está hablando a las 7 iglesias de Asia y dice, provincia de Asia. Gracias y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que va a venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, de parte de Jesucristo, Yeshua, el testigo fiel, primogénito de los muertos y los soberanos de la tierra. Entonces yo pienso que Dios no es algo celestial en el cielo que tiene estos maravillosos hechos, sino que Él es alguien que nos ama. Al que nos ama, nos libertó de nuestros pecados y su sangre. Hizo de nosotros un reino sacerdote para su Dios, su Padre. Él sea la gloria y el dominio de los siglos. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de las tierras hasta la lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Aleph Tav, dice el Señor, el que es, el que era y que ya viene y ha de venir, el Todopoderoso. Esta menorá representa el Aleph Tav con los 7 espíritus de Dios. Por eso en el Apocalipsis 10 al 11 dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. No está hablando del domingo y no es sábado tampoco. Y dice, cuando está hablando del día del Señor, está hablando del día del Señor, cuando el Señor va a venir. Y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, yo soy el Aleph Tav. Y adivinen quién es el Aleph Tav. El Aleph Tav es Yeshua, es quien lo es. Y miren en Apocalipsis 1, 2 al 14. Vamos a regresar otra vez. Dice, entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vio la menorá, y en medio de los candelabros había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Entonces aquí está viendo no solo los 7 espíritus, sino también los hombres ojos, a los 7 ojos, mostrándose fuerte para aquellos que son perfectos en él. En Juan 1:1, a Yohanan, el mismo que tuvo la revelación Apocalipsis, dice en el verso 1 y 2, en el principio, ¿qué significa eso? ¿Qué tal? Génesis 1:1. En el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Pero eso lo que está diciendo, eso está diciendo bien Génesis 1:1. Aquí estamos, Génesis 1:1. La cuarta palabra es Aleph Tav, que no ha sido traducida, que está representando a Yeshua, que es el Aleph Tav. Entonces, tienes en Génesis 1, tienes estas 7 palabras en hebreo, y cuando dicen en el principio, fue la palabra, y cuando uno se está hablando la Aleph Tav, está hablando acerca del abecedario, como el abecedario, está representando todas las palabras que existen. Entonces, fascinante es que Juan entendió el concepto de en el principio, él ve a Yeshua, ve el Evangelio y ve a Yeshua como el Aleph Tav.
Vayamos al libro de Números 9, a nuestra porción de Torah, versos 1 al 3. El Señor habló así a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año de su salida, de la tierra de Egipto, de que los israelitas celebren la Pascua en su tiempo señalado en el día 14 de este mes. Al atardecer ustedes celebrarán a su tiempo señalado, la celebrarán conforme a los estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Fascinante es que dice la Biblia no nos da todas las ceremonias. Tenemos que ir a la historia de Israel para saber cómo se hacen y es simplemente increíble. Números 9 al 12. El Señor le habla a Moisés y dice, habla a los israelitas y diles, si alguien de ustedes aún no, de ustedes descendientes de este mundo por causa de un muerto o anda lejos del viaje, puede sin embargo celebrar la Pascua al Señor, la celebración a los 14 días del segundo mes. Al atardecer lo comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. Nada dejarán de ella hasta la mañana sin que quedara hueso de ella, conforme todos los estatutos de la Pascua. La Pascua la celebrarán. En este momento, ¿quién acababa de morir? Porque esas personas estaban impuras por causa de un muerto. Recuerdan, fueron los hijos de Aarón, los dos hijos de Aarón. Aquí es cuando, en la época en Nisan 1, cuando el tabernáculo se había levantado, entonces tenía que enterrar a estos dos hijos y Abraham y Moisés tuvieron que cuidar de ellos, de ocuparse de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar la Pascua ahora? Por eso se dio esto. En Números 9, 15 a 16 vemos que el tabernáculo fue levantado y fue erguido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo, aparecía fuego hasta la mañana. La nube los cubría de día y la apariencia del fuego por la noche. Entonces, cuando la nube se movía, ellos se movían. Ellos no podían moverse cuando querían. Ya estoy cansado, nos movemos. No, ellos tenían que hacerlo de acuerdo al mandamiento del Señor. Entonces, miren en Números 10, 11 al 12. Ahora es en el año segundo, el mes segundo, el día 20 del mes. Ya habían hecho, ya habían celebrado la segunda Pascua, y es momento de moverse. La nube se levantó sobre el tabernáculo del testimonio, los israelitas salieron y según su orden de marcha del desierto de Sinaí, la nube se detuvo en el desierto de Parán. ¿Por cuánto tiempo han estado descansando? Habían tenido una vida. Ya habían celebrado Shavuot 3 meses más tarde. Tuvieron el problema del becerro de oro varios meses. Yom Kippur, Moisés sube, baja, trae las tablas, construyen el tabernáculo, usan el tabernáculo por primera vez, el segundo año. Entonces Dios aquí los está organizando como ejércitos. Tienen su segundo Shavuot en el monte Sinaí. Básicamente es tiempo de moverse, de continuar. Entonces, descansaron por un año. Y que si eso, no sé, pero no me sorprendería si ese era un año Shemitah. Pero ¿qué encontramos aquí? Números 10, 33, 34. Así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino. 3 días. En el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles el lugar donde descansar. La nube del Señor iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. Miremos en el verso 35. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos,
Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y en Números 10:36 dice, y cuando el arca descansa, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Aquí tenemos en la diapositiva esa frase, otra traducción de inglés. Pero aquí está mi punto. Por miles de años se pensaba que ese es otro libro de la Torah. Hay 5 libros de la Torah, pero se decía, este es un libro extra. ¿Y por qué decían eso? Porque aquí hay una anomalía que está ahí desde el principio. Y lo que sucede es que hay estos dos letras nun de cabeza que simbolizan a peces. Nun en arameo significa pez y vida. Y en cada scroll de Torah están estos dos nun de cabeza como brackets que separan estas frases. Entonces, esta frase marca el punto culminante en la experiencia de los hijos de Israel en el desierto. En ninguna otra parte de las escrituras sucede esto. Y tampoco se ven las traducciones de otros idiomas. Incluso se trata como un libro separado. El tabernáculo ha sido construido y dedicado. Los sacerdotes han sido instruidos en sus deberes y hemos leído sobre el conteo de los hijos de Israel, la procesión del campo, como cada tribu se reúne alrededor de su bandera y están organizados y listos para marchar. Y de hecho, estos 2 versículos realmente significan sus órdenes de marcha. Cuando la arca se levanta son las órdenes de marcha. Dice, levántate, oh Señor, o sea, ven con nosotros, no queremos caminar con nosotros, tú anda con nosotros y mejor estás delante de nosotros. Ya aprendimos que el campamento solo viajaba cuando se levantaba la nube sagrada. Aquí. Moisés llama a Dios para que levante la nube y la nación marche hacia adelante y hacia adelante de la tierra de Israel, hacia la tierra de Israel. Entonces recuerden, ahí están en Egipto como esclavos, y era una nación, era un grupo de personas, pero no tenían la etiqueta no eran una nación, un grupo de hermanos de etiqueta que atrapó, se ha unido de una familia a una nación. La nación de Israel ha sido nacida por primera vez. Otra cosa que pensé, una cosa asombrosa, es una cosa extra, no está en sus notas, pero si recuerdan, en el libro de Ezequiel, cuando la gloria se va, se habla de que la nube se levanta y se fue al frente del tabernáculo, de ahí fue al frente de la ciudad, luego al Monte de los Olivos, y de ahí se fue lejos, volando. Entonces, creo que la gloria estaba conectada al arca del pacto, que era el trono de Dios, es donde él se sentaba. Y pienso que es asombroso que el arca del pacto tenía ángeles con alas que vuelan. Y en un sentido, el arco del pacto se levantado con los ángeles y al mismo tiempo. Entonces piensen esto, ¿por qué necesita postes entonces? Porque Dios quería que el hombre, ser humano, participe, pero los ángeles también estaban ayudando en un sentido como si estuvieran volando, y esto es un modelo de lo que está en el cielo. Dios quiere nuestra participación. El hombre, con el espíritu, los espíritus de los ángeles que están trabajando con los seres humanos. Este es un esfuerzo de cooperación entre lo espiritual y el hombre. Entonces, aquí tengo a las 2 letras nun invertidas, cuyo forma en realidad recuerda las alas de los querubines. También hacen otra cosa. Levantan el arca del pacto directamente del rollo de la torre. Y una vez fuera del texto, el arca entra en nuestro mundo hoy. Es como si Dios nos dijera, confía el cuidado del arca a los levitas en el desierto. Pero ahora, históricamente, es tu turno de llevar el arca a lo largo de un viaje por la vida. En un sentido, hoy en día estamos llevando lo que está en el arca, los mandamientos, la Torah,
En un sentido, eres tú personalmente que estás cargando la Torah con los ángeles del cielo hoy en día. ¡Wow! Esto es increíble. La presencia de Dios y los medios para comunicarnos con Dios están en nuestras manos. Ellos son nuestra responsabilidad. Cuando Dios nos dice que acampemos y avancemos y debemos llevar el arca a nosotros, en un sentido, los mandamientos. Entonces, cuando es hora de descansar en su lugar, debemos colocar el arca en el centro de nuestro ser. Entonces, aquí estamos las escrituras, y no es un rollo de Torah, es un kamash, pero acá se ve las letras nun que están de cabeza. La letra nun, que esa es la moderna, la de la mano derecha es la moderna y a la izquierda es la moderna y la derecha es la antigua. Representa un pez que está vivo. Entonces, si estás en la playa y ves un pez saltando que está vivo, pero si ves un pez que está de cabeza en la tierra, está muerto. Entonces, en nuestra porción de Torah no es un pez vivo, sino que son dos peces muertos, pero aún así las palabras dicen: levántate, oh Señor, y regresa, oh Señor. Lo que es fascinante acerca de esto, yo creo que esto representa, levántate, oh Señor, representa la resurrección de los muertos. Aquí está el pez muerto, la luna está de cabeza, está representando al Mesías, también tiene que ver con Mesías, y quiero mostrarle eso también. Entonces, la primera resurrección tiene que ver con la resurrección. El primer pez tiene que ver con la resurrección de Mesías. Y la segunda, ves que dice, dos veces dice en la escritura, levántate, Señor, y dice, levántate, Señor. Y quiero que vean aquí, la número 14 dice, es la letra nun, es la letra número 14 del alfabeto hebreo. Y cada letra tiene un valor numérico. La D tiene un valor de 4 y la Vav tiene un valor de 6. Y el nombre del rey David, el valor numérico del nombre del rey David es 14, que es igual que la letra Nun, o sea que está conectada al rey David y al Mesías, el trono del Mesías. Entonces vemos que esa Nun que está de cabeza está representando a la resurrección del Señor, y también nuestra resurrección cuando resurrectamos también nosotros. Si vemos en Mateo 1:1, el libro de la genealogía de Yeshua, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Adivinen qué más. Abraham, ¿cuál es la primera letra del nombre de Abraham? La letra Aleph. ¿Cuál es la primera letra del nombre de David? Dalet. ¿Y cuál es la primera letra de Mashiach? Es la Mem, de Adam. Entonces, a través de la genealogía del Mesías es un segundo Adán. Abraham, David, Mesías, Aleph, Dalet, Mem. Eso es, te vuela la cabeza. En Mateo 1:17. David representa 14, que es, ¿por qué en Mateo 1:17 está hablando de todas las generaciones de Abraham hasta David? Son 14 generaciones, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, de Babilonia al Mesías, 14 generaciones. Entonces, para el cristiano normal solamente está hablando 14 generaciones, pero en realidad está diciéndonos que este es el Mesías, David, 14. Entonces, el Estado de Israel, como ustedes saben, nació
de nuevo en 1948. Y muchas personas no entienden el significado profético de esto. Y así como Israel se convirtió en nación, la segunda generación tiene que entrar a la tierra prometida. Entonces, así como fue nacido en el 1948, es la segunda generación, es la que va a entrar dentro del milenio. Esto es fascinante, como vemos esto. Entonces, yo creo que somos esa generación de Joshua que vamos a entrar a la tierra prometida. Y otra cosa, el viaje desde Egipto hasta la tierra prometida solo debió tomar 11 días y acabamos de notarnos que solo viajaron 3 días, entonces falta solamente 8 días. ¿Pero qué sucedió? Todo se desbarata, por eso es una cosa tan transicional. Así como están saliendo, podían haber estado en fuego para entrar en la tierra prometida, pero habían quedarse quejarse, lloriqueando, que no miran, que no ven. Recuerdan como Amán. Amán lo tenía todo, pero no estaba contento hasta que Mordequeo se arrodilla ante él. Era un hombre miserable por eso. Entonces, hoy en día, hay cuánta gente que tiene 80% de bendiciones y tiene 20% que los molesta y se concentra en los 20% en lugar de concentrarse en el 80%. Eso es lo que sucede en este momento. Aquí está Miriam hablando en contra de su hermano y su esposa. Y aquí vienen los pecados de los espías y una generación entera morirá en el desierto y nunca verá la tierra prometida. Que no seamos nosotros gente como aquella que todo solamente se queja y lloriquea. Entonces, como se dice, estamos fastidiados porque el vaso está a la mitad lleno de agua o está a la mitad vacío. ¿Qué es lo que cómo vemos eso? Entonces, en el Números 11:1, el pueblo comenzó a quejarse en la diversidad de los oídos de Dios y cuando el Señor oró se incendió de ira. Por lo general vemos cuando el Señor se molesta, está con ira porque la gente se está quejando y lloriqueando. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Aquí, después de un año de vacaciones, solamente han caminado 3 días y ya se están quejando. Miremos en Números 11:4-6. Aquí estamos. El populacho que estaban entre ellos tenía un deseo insaciable y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Y nos acordamos, ¿qué recordaron? Recordaron en los pepinos, en los melones, los puerros, los cebollas y los ojos. No recuerda que sus hijos habían sido asesinados. A perder mis hijos, el faraón los echaron al mar, los estaban matando. ¿Pero en qué se enfocan? En los pepinos, melones, puerros, cebollas. Pero ahora no tenemos apetito. Nada para nuestros ojos excepto este maná. Hablaban despreciablemente del maná. Quiero mostrarles algo que es muy interesante. Muchos de ustedes recuerdan Proverbio 30, el verso 4. Este es un proverbio. Dice, y también es como un rompecabezas. En realidad es un rompecabezas. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién lo hizo? Piensen en esto cuando había sido escrito. Otra persona, ¿quién encerró los vientos en sus puños? Debemos de pensar, creo que es el Creador. ¿Quién ató las aguas en un paño? Tiene que ser el Creador. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Eso, tiene que ser el Creador. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. Si sabes, ahora tenemos que encontrar quién es el nombre de esta persona que creó todo. Lo tengo en hebreo en la diapositiva.
A los que saben hebreo entienden esto. La primera flecha de Mem He, que significa ma, que significa que. El segundo de Shmo, Shem es nombre. Teniendo una baba al final dice su nombre. Entonces, ¿cuál es su nombre de él? ¿Todos ven eso? Ok. Ma Shmo. Ma Shmo. En Éxodo 16:31 y dice, la casa de Israel le llamó su nombre Mana. No hay la casa de Israel le puso el nombre de Maná. En inglés se ve como eso, pero acá está en masculino, en español está en masculino. Aparte. Entonces, su nombre es Maná. Entonces, el nombre de Yeshua es Mana. Uno de los nombres de Yeshua es Mana. Es fascinante de que, como en hebreo es el Aleph Tav. Este es el nombre del Aleph Tav. Entonces, este es el creador, el Aleph Tav, y su nombre es Yeshua. Esto es absolutamente increíble. ¿Y qué vemos que sucede? Moisés oyó llorar al pueblo, volvemos a Números 11:10, por sus familias cada uno a la puerta de la tienda. Tienen 2 millones de personas, no sé cuántos más, y están en la puerta llorando, buhu, buhu, maná, que es solo lo que tenemos para comer, que no nos gusta. ¿Cuál es su nombre? Yo soy, decía que descendió del cielo. Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias y la puerta de la tienda del Señor, de la tienda, y el aire del Señor se encendió de tal manera y a Moisés no le agradó. Si Dios se molesta, yo diría así, cuando mi papá se molestaba, yo me salía corriendo. Pero aquí está, si yo veo que la ira del Señor está ahí, ya me desaparezco, ya no estoy más ahí. Pero miren aquí, en el verso 12 y 15. ¿Acaso yo concebí a todo este pueblo? Fui yo quien dio luz para que me dijeras, llévatelo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a tus padres. Es lo que dice. ¿De dónde he de seguir carne para dar a todo este pueblo? Porque proclaman a mí diciendo, darnos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar con todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, no, te ruego que me mates, que mátame. Dice, si he hallado gracia en tus ojos y no me permitas ver mi desventura, solo mátame. Entonces, ¿qué hace? El Señor envía a... ¿Dónde estamos? Mientras la carne estaba... Entonces, el Señor les envió codornices. Entonces, mientras la carne estaba entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Entonces Miriam y Aarón hablaban con Moisés por causa de la mujer cusita. ¿Con quién se había casado? Pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? No ha hablado mediante nosotros, y el Señor oyó eso. Entonces, ahí están que se quejan otra vez. Versos Números 12, 9 al 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ella, se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a Miriam, y ella aquí estaba leprosa. Todo lo que ha estado escrito está siendo escrito por ejemplos para entender que la historia se repite una y otra vez. La humanidad no ha cambiado mucho. Hoy día, miren lo que está sucediendo hoy día. Es lo mismo que está sucediendo en los 6,000 años que el hombre está alrededor. Dios tiene muchos problemas.
pero lo que más detesta es el orgullo. Y le digo, y gente orgullosa que quiere tener su propia voluntad y quiere quejarse de todo. Es hora de dejar de quejarse acerca del 10% que no tienes y agradecerle a Dios por el 9% que sí tienes. Entonces, con eso dicho, pongamos de pie y oremos. Y vamos a comprometernos con este momento para el Señor y vamos a tener un momento de oración y alabanza y luego vamos a entrar dentro del libro al libro de Nehemías y les va a encantar, porque a mí me encanta. No veo la hora. Oremos, Abino Maqueno, Padre y Rey. Te damos muchas gracias por bendecirnos, queremos tomar un momento y decirte gracias, gracias, gracias. Eres Dios tan bueno. Y nos hemos despertado esta mañana y te damos gracias por todas las bendiciones que has puesto sobre nosotros. Y Padre, en este momento quiero agradecerte por traer sanación a todos aquellos que están enfermos físicamente, con heridas, tienen alguna enfermedad. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Yeshua HaMashiach, a nuestro Mesías, en este Shabbat, que todos que están aquí en nuestro office, todos los que están alrededor del mundo, que están en vivo y en directo, cada uno de nosotros levantemos todos aquellos que están enfermos o con heridas en donde estén, inclusive sus cosas, en sus casas. Que tomemos un momento de silencio y que clamemos por enfermedad, Señor. Sana tu pueblo, sana tu pueblo. Y también queremos orar por los que están espiritualmente alejados de ti, enfermos espiritualmente. Sabemos que hoy día muchos van a ser salvos a través de este video. Y Señor, que ellos nos llamen para que oremos con ellos, para que ellos que están escuchándonos, viéndonos, llámenos para orar con ustedes. Y aquellos que están alejados de ti, Señor, queremos tomar un momento para orar también por nuestros seres amados que no te conocen, por nuestro propio caminar, si nos estamos enfriando, por todos aquellos que están llamando para encender el fuego otra vez en sus vidas. También te doy muchas gracias por esta nación, Señor. Nuestra nación tiene tantos problemas y por aquellos, oremos todos por nuestras naciones. Yo sé que las naciones en todo el mundo tienen problemas. La falta de leyes, el mundo sin leyes que está creciendo aquí en este estado de Washington parece ser el primer estado que tiene el coronavirus y y ahora estamos con la anarquía en nuestros estados. Que Señor, que tu voluntad sea hecha y oramos, Señor, para que ustedes resuelvan esto, que ustedes den a nuestros líderes religiosos una columna para que se levanten y por lo que esté correcto. Dale a nuestros líderes políticos sentido común para que hagan lo que es correcto de acuerdo a tu voluntad. Señor, por los líderes militares que sepan qué hacer y también por la nación de Israel que vienen a hacer esta anexación, este arreglo de paz que van a hacer. Dale sabiduría, Señor, revélate a ellos. Oramos por todos sus líderes religiosos, políticos, militares, para que regresen a tu Torah. Y te pedimos todo eso en el nombre de Yeshua. Amén. Juntos. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Creador y Rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo vivo de tu palabra viva. Por el poder del Espíritu Santo y a través de la obra completa del Mesías Yeshua, solo tú has sembrado ante nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Amén. Aquí vamos con Esdras y Nehemías.
Terminamos el libro de Esdras la semana pasada, así que vamos a hacer un recuento y vamos a empezar con Nehemías. Entonces, primeramente tenemos que recordar que Nehemías creció en Babilonia, nació en Babilonia y creció en el exilio. Nunca había ido a Israel, nunca había visto Jerusalén. Y cuando nació, existía el templo, ya había sido construido décadas antes, pero los muros de Jerusalén aún necesitaban ser construidos. Como recuerdo, había 3 etapas de aliyá o retorno para los exiliados. La primera fue la de Zorobabel. La segunda fue, Zorobabel fue la época de Judá con 40,000 personas. Luego se tiene a Esdras, que fue un sacerdote que fue de la tribu de Leví, y él regresa. Y luego el último regreso fue Nehemías, que también fue de la tribu de Judá, no fue un sacerdote, él era un constructor. Ese fue el tercer regreso desde Esdras. Pero tengo que hacer una base aquí. El primer retorno desde Zorobabel encontramos que en historia en el libro de Esdras, en el capítulo 4, versos 1 y 3, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban un templo de Jehová en Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y Zorobabel dijo: no, gracias. Ellos no estaban adorando al Dios de Israel, ellos estaban adorando en el monte de Gerizim. ¿Qué sucede? Los que odiaban eran los samaritanos, que habían ocupado la tierra de Israel después de que habían sido transportados a él. Eran amonitas también. O sea, los que odiaban eran los samaritanos y los de las naciones que habían ocupado la tierra de Israel después de ser trasplantados allí. Y también estaban los amonitas que ocuparon el área, Jordania, que son hoy día Jordania. Amón y otros árabes. Amonitas y otros árabes. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el gran problema de Esdras cuando llegó con respecto a los hijos de Israel? El primer problema era el matrimonio, los matrimonios entre diferentes grupos, incluidos los levitas y los sacerdotes. Era aún el problema más grande, los matrimonios mixtos con las personas a quienes Dios les había prometido. Y el liderazgo fue el peor delincuente en el asunto. Terminamos el libro de Esdras de la semana pasada con Esdras 9, 1 al 2. Acababan estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, son 3 grupos de personas, y dice: no se han separado de los pueblos de las tierras. Y no solo no se han separado, sino que todos estaban haciendo de acuerdo a sus abominaciones. ¿No? O sea, no solo los hijos de Israel estaban haciendo las abominaciones, sino que también los sacerdotes y los levitas. Dicen, se habían casado con los cananeos. En Deuteronomio, Dios le dijo específicamente que no se casen con los cananeos. Y se habían casado, entonces dice, se habían casado con los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacían conforme a sus abominaciones, y tomaron a sus hijas para sí y para sus hijos, y el linaje ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Oh my goodness. ¿Quién es el sumo sacerdote de este tiempo?
Antes de leer el verso en sus notas, si van a Google si miran la lista de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, es decir, los sacerdotes desde la época de Aarón hasta que el templo sea destruido, todos. En Nehemías vamos a ver que también hace detalles, pero también vamos a hacer una suma aquí. Pero se puede leer en Nehemías 12, 10 y 11, creo que dice. Vamos a mirarlo más adelante en Nehemías nueva. Pero si recuerdas Zorobabel, cuando está leyendo en Zacarías, que está hablando con Josué, el sumo sacerdote en esa época, y decía, luego eso que le pusieron una corona, era el sumo sacerdote. Luego, en esa época no era el sumo sacerdote, eran por descendencia, no por ser escogido. Entonces, ¿dónde estamos? Uno de los hijos de Joab era el sumo sacerdote del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, Jaaronita. Por tanto, ya me adelanté. Acaba de terminar de leer Esdras. Bueno, aquí vemos Nehemías 13:28. Aquí estamos viendo que Eliasib era el sumo sacerdote. Aquí está el Josué del que hemos leído antes. Y aquí tenemos a Eliasib, el sumo sacerdote. Vamos a regresar a eso otra vez, pero quiero que noten, están hablando del nieto de Eliasib, porque era el hijo de Joiada. Bueno, Nehemías 1 al 2. Aquí vemos las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Kislev. Y notamos que aquí es en el año 20. Ese es de las de Artajerjes. Estando yo en Susa, y donde Esther y Mordaqueo estaba. Muchos años después de que Amán ha sido destruido, muchos años, es como 20 años más tarde. Y acá se habla de Susa. Y decidieron no ir, no se sabe qué edad tenía, a lo mejor por eso no fue con Zorobabel. Pero aquí se dice, su hermano vino de Jerusalén de regreso a Susa y otros con ellos y le preguntó acerca de los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y también pregunta por Jerusalén, el verso 13, y me dijeron, el remanente de los que quedaban de la cautividad allí en la provincia, en Jerusalén, derribado y las puertas quemadas fue quemada de fuego. No está en unas buenas condiciones, pero miren lo que le sucede en Nehemías 4:5. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que miren esto. Ese es el que guarda el pacto y la misericordia. ¿Para quién? Para a los que le amen y guardan sus mandamientos. ¡Wow! Dios mantiene sus pactos y da misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Me pregunto si desde aquí que lo sacó Juan. Miremos a la primera de Juan, una nueva. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, pero mantiene sus mandamientos. Y sus mandamientos, pero sus mandamientos son un dolor. No lo son. Estos mandamientos no son difíciles. Si tenemos un corazón duro, son duros. Entonces volvamos a Nehemías 1 al 6. Dice, ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí tenemos una de las claves más importantes. Si queremos ver
queremos recibir misericordia, tenemos que confesar nuestros pecados y también los pecados de los ancestros también. Nehemías 1, 7 al 9. Oh, ¿dónde estamos? Y entonces el asunto es confesar nuestros pecados, pero sí, y Dios va a perdonarnos, pero si no nos arrepentimos es porque no reconocemos que hemos cometido un error o hemos pecado, y entonces no vamos a recibir perdón. Entonces, esto es como 1000 años antes de que Moisés. Aquí no estaban diciendo, oh no, esto fue hace 1000 años, no vamos a seguir la Torah. Ella que dice, hemos actuado, Nehemías 1, 7 al 9, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés, tus siervos. Acuérdate ahora de la palabra que me diste a Moisés, tus siervos, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero acá está, mira, si volvieras a mí, ¿cómo regresamos a Dios? Guardando mis mandamientos y poniéndolos en obra. Aunque vuestra dispersación fue hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar de que escogí para habitar allí mi nombre. Entonces lo que Dios está buscando es gente que se arrepienta. Si te arrepientas, entonces Él te va a mostrar misericordia. Y si no le muestras misericordia, no te la va a dar. Entonces, si te arrepientes es porque tienes que reconocer que has hecho algo malo. Y si no lo haces, no lo vas a recibir. Entonces, Nehemías 2, 1 a 2. ¿Dónde estamos? 11. Te ruego, Jehová, ahora atenta tu oración. ¿Dónde está? Nehemías 1, 10, 11. Ellos son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu gran mano poderosa. Entonces, como Moisés que le decía, que Dios le dijo, tu gente, esto es la gente y Moisés le dice, no, son tu pueblo, ese es tu pueblo, y aquí está sucediendo lo mismo. Te ruego, Jehová, ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo veía... varón. Solamente. Entonces, ¿qué está diciendo? Él quería ver si quería hacer Susa y irse a Jerusalén para construir la pared. Entonces, estaba orando para ver si podía recibir misericordia y salir y ir a Jerusalén a construir la pared. Nehemías no era un político, no era un sacerdote, él era un constructor. Está del medio común. ¿Qué vemos? Nehemías 2, 1 al 2. Esta primera parte es el último verso de Nehemías 1, pero lo puse en Nehemías, en el capítulo 2, porque fíjese, entra mejor en esa orden. Entonces dice, porque yo servía de copero al rey, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como ya no había estado antes triste en su presencia, él me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro si no estás enfermo? No es sino quebrantado de corazón. Entonces temí de gran manera. Entonces estaba tremendo. No puedes estar triste delante del rey, por eso tenía miedo. Nehemías 2, 3, 4, y le dijo al rey, para siempre vive el rey, le dijo. ¿Cómo no será triste mi rostro cuando esta ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, sobre ¿qué tú deseas? Yo pienso que es fascinante que aquí, entonces oré a Dios de los cielos. Entonces de repente Nehemías, el rey está para darle lo que quiere, pero dice, uy, ¿qué digo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Estoy viéndolo como una oración bien rápida, porque él responde de inmediato, dice en el verso 5 y 6, y es muy dulce, y dice como que él es una
oración rápida al Señor. Y le dije al rey, si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y lo reedificaré. Entonces el rey me dijo, y no, la reina estaba a su lado, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? ¿Cuánto tiempo piensa que que esto va a ser? Nehemías todavía aún tiene temor de hablar con el rey, pero él le está preguntando cuánto tiempo, y no tiene idea. ¿Tiene idea? Sí, sí está, dice. Y agradó al rey enviarme, pero después que yo le señalé tiempo. Después que yo le señalé tiempo, o sea que le da una idea. En Nehemías 5, 14, 15, también desde el día que me mandó el rey, que fue gobernador de ellos en el año 20 de Artajerjes, hasta el 32 de 12 años. ¿Te puedes imaginar que lo que está pidiendo es irse por 12 años para ayudar a construir la tierra? Y dice, y durante mis 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Y él, aunque él era el gobernador, él había rechazado. Entonces escuchamos en Israel de estos gobernantes en Israel que aceptan regalos. Aquí está diciendo él, no quiero regalos, no quiero nada. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban con el pueblo, pero yo no hice eso a causa de temor a Dios. Entonces habían 3 problemas principales que Nehemías necesita resolver. 1, reformas económicas. Algo así como hoy en día. Hubo una asombrosa desigualdad de riqueza en la que los pobres incluso tenían que vender a sus hijos e hijas a la esclavitud para pagar las cuentas. La economía era horrible. Miremos Nehemías 5, 3-5. Y había quien decía, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa de hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora también nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas al servidumbre de algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y viñas no son de nosotros. Entonces, como principal político, descubría que rechazó salario del gobierno. ¿Quiénes hacen eso? Bueno, el presidente de acá sí. Y a diferencia de los precedores, que cobraban fuertes impuestos para pagar sus propios estilos de vida. De su propio bolsillo proveyó a los necesitados. Esto es lo que Nehemías hacía. Nehemías tampoco era un levita ni era político. Era un constructor cuyo objetivo principal era construir muros y sus fronteras. Aparte, número 2, aparte de la reforma económica, tenía que establecer la identidad judía. Después de haber toda esta mezcla con otras culturas, ¿quiénes son los verdaderos judíos? ¿Quiénes son? Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Todo el mundo está tratando su identidad. Es una cosa paralela hoy en día. La humanidad es la misma y nunca termina. ¿Dónde traza las líneas de quién eran verdaderos judíos? ¿Quién eran los verdaderos sacerdotes? Muchos se habían casado con incrédulos y asimilados. Decía que era tan malo en Israel, en Jerusalén, no sabían ni siquiera el idioma hebreo. Miren, en Nehemías 13, 23, 24, y asimismo con aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Eso es asombroso, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Como para eso hay un paralelo. Número 3, reforma económica, identidad. Número 2, número 3, estaban intentando tener las leyes de la Torah aplicables a la sociedad. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? Ustedes saben que en Israel
un rabino llamado Shmorek. Ahí tiene un artículo acerca de que cómo él quiere que Torah sea la ley de Israel, pero él fue callado. Entonces se dan cuenta, es aplicable a lo que está sucediendo hoy día. Entonces esos eran los tres asuntos más importantes: económica, reforma económica, la judía, la identidad judía y la Torah de regreso. Mientras estamos mirando cómo sucedió a Esdras, van a reconocer cómo le sucede también a Nehemías. Nehemías 2, 7 al 8. Nehemías le dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y el muro de la ciudad y la casa en que yo saqué, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Y muchas veces se ve que aquí la mano del Señor está sobre ellos. Vemos Nehemías 2:9. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas al rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Ok. Y ahora, que se toquen los tambores, porque ahora miren lo que viene ahora. Pero oyeron, él se encuentra con tres personas diferentes. Una era Sanballat, el Joronita, de Joronita. Ok, ese es Nehemías 2:10. Es en la tierra de Israel, la zona de Samaria. Entonces, él es un viviendo en Samaria. Okay. Y luego estaba Tobías, que es el mismo nombre de Moisés, que era un amonita. Y si recuerdan, amonita tiene que ver con Jordán. Y desde el 44 hasta el 56, los amonitas controlaban todo ese lado de Cisjordania, Cisjordania. Tobías era una amonita. Luego se habla de Gesán. Entonces, miremos lo que sucede. Nehemías 2:10 empieza con estas dos personas. Se tiene a Sanballat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita. Les disgustó en el extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Escuchó acerca de Nehemías. Aquí, ahorita todo el mundo está molesto. Hoy en día todo el mundo está molesto porque está tratando de ayudar al pueblo de Israel. Bueno, miremos los versos 11 y 13. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, eso es significativo, dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y mire, pero estuvo callado. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciesen en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta de Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y las puertas que estaban consumidas por el fuego. Y dice, estuve mirando la puerta de Jerusalén, pasé a la puerta de Jerusalén y estanque del rey, pero no había lugar. Ok, no, sus puertas estaban consumidas por el fuego. Eso fue hasta el 13. Ahora el 14:16. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y yo subí por la noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y los jefes no sabían dónde había ido ni lo que había hecho, y hasta entonces había declarado yo a los judíos, a los sacerdotes, a los nobles oficiales, ni a los demás
que hacían la obra. Esto es fascinante. Esto es lo que me dice es que seguro no confiaba en ellos, especialmente si hay muchos matrimonios mezclados. Ustedes saben que a veces no sabe en quién confiar. Miren lo que sucede. Versos 17 y 18. Finalmente habla a ellos. Ella le dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edificamos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Entonces declaré, mira lo que dice, y luego declaré, como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras, lo mismo que Esdras. Sabemos nosotros cuando la mano del Señor está con nosotros, ayudándome. Y también le dijo lo que el rey les había dicho. Entonces, edificaremos las paredes. Entonces le declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí, asimismo las palabras que me había dicho, levantemos, edifiquemos, así forzaron sus manos para bien. Entonces, Eliashib es el sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Quiénes son los dos de los malos hombres? Sanballat, Horonita y Tobía, una amonita. Estos dos son los que están desanimándolos, que no quieren que el templo sea construido, que las paredes de Jerusalén sean reconstruidas. Estos son enemigos. ¿Y qué vemos? Que Eliashib es un sumo sacerdote, y vemos en Nehemías 2, 19, 20. Pero cuando oyeron Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, Gesén y el árabe, los tres, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, dijeron, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte ni derecho en memoria en Jerusalén. ¿Qué se les dijo antes a ellos mismos? Dicen, no vas a tener parte de esto. Zorobabel, remember que le decía eso. Ahora está Nehemías diciéndoles lo mismo, pero que es interesante porque aparentemente los ataques árabes contra la construcción de Jerusalén datan de hace 2500 años. Esto no es nada nuevo. Ahora, voy a hacer una interjección aquí, un vistazo al final de la historia. Ahora, recuerden, la semana pasada fue recuerden la semana anterior, ellos tenían que caminar 1000 millas con bastante oro y plata y los tesoros del templo. Y aquí le dijeron al rey, estamos bien, Dios nos protege. Y ahora dice, uy, no podemos regresar al rey y pedirle que nos dé soldados para proteger todo este oro y plata. Ahora, verdaderamente tenemos que confiar en Dios. Entonces, Eliashib le habían dado dinero para la construcción del templo, para los levitas que no tienen ninguna propiedad para que hagan el trabajo. ¿Quiénes saben que no es bueno tener una zorra dentro del gallinero? Miremos qué sucede. Los dos preparables eran los matrimonios interrazales y entre culturales, pero a estas alturas ya se han deshecho de todas las esposas extranjeras. Entonces, Nehemías 12:44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de las personas de las ofrendas de las primicias, los diezmos, y todo para las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Entonces el sumo sacerdote era Eliashib, que significa regresa a Dios. En el verso 10 de Josué engendró a Joacín, y Joacín engendró a Elisabet y engendró a Joiada.
Eliashib begets some guy named Joiada. Do you see that? He's going to be the next high Es priest. el y Ada va a ser el siguiente sumo sacerdote. Pero miren en Nehemías 13:28. Uno de los hijos de Joiada va a ser el sumo sacerdote. Y sumo sacerdote era yerno de Salmad, por tanto, él permitió que se casara con, era yerno de Salmad. Ok. Eliasib es el sumo sacerdote, el que tiene que guardar todo el dinero, y su nieto se casó, la hija de Sanbalat. Acá hay un conflicto de interés muy grande, porque Sanbalat, recuerden, era enemigo. Esto es lo que está sucediendo. Acá hay problemas con esta administración. Nehemías ahí tiene un estado profundo, como sucede hoy en día. Pero mire lo que sucede. Pero lo ahuyenté de mí. Ahora miren aquí, vamos a regresar un poco más atrás a versos más temprano, porque lo sacó del templo. Nehemías 13:4-5. Antes de eso, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Entonces también está emparentado con el amonita. Entonces el sumo sacerdote está relacionado directamente con Sanbalat y Tobías, los que estaban en contra de la construcción del templo. Este es un estado profundo. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas de incienso, los utensilios, el diezmo de grano, el vino, del aceite, y estaban mandando a los levitas, a los cantores de los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Ok, el sumo sacerdote está sobre todo la finanza que está relacionada a Tobías el amonita. Pero es peor. Nehemías 13:7-10. Nehemías, después de 21 años, regresa al rey y le dice, ok, mi tiempo ya termina, tengo que regresar. Hay problemas en la ciudad del río. Y regresa y dice, y entendió que la maldad que el sacerdote Eliasib hizo por Tobías, le dio una de las cámaras para vivir en la casa de Dios. Y dice que encontré sí mismo en las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores le hacían el servicio, habían huido cada uno a su heredad. ¿Por qué? Porque los habían echado. Entonces Nehemías regresó y descubrió que Tobías, un funcionario amonita enemigo de Rey, que se había opuesto a la reconstrucción de los muros, y el sumo sacerdote le había dado la habitación al templo para las posesiones, la misma habitación que había alojado el dinero asignado para pagar a los levitas por su tiempo en el templo sin recibir ningún pago. Los levitas habían abandonado los puestos y regresaron a sus hogares para trabajar en sus campos. Superado por la ira, Nehemías hizo que todas las posesiones de Tobías fueron expulsadas de la habitación y de las habitaciones. De esto es lo que Pablo estaba hablando en los capítulos 6. No estén en la misma, no andes con no creyentes. Ok, está hablando demasiado rápido. No puedo seguirla. Ok, acaba de leer 2 Corintios 6, 14, 16. Si ustedes pueden leerlo, por favor, por su cuenta. Es la última, el último verso. Vemos aquí el mismo modelo a través de nuestra historia. Lo vemos una y otra vez. La próxima semana vamos a entrar al libro de Nehemías, donde él está tratando de construir las paredes. Me parece que es fabuloso cuando hoy en día estamos tratando de definir las paredes de Jerusalén. ¿Quién es de Jerusalén? ¿Quién es judío? ¿Quién no es?
Entonces la clave es acércate a Dios, Él se acercará a ti. Y entonces en lugar de enfocarnos en las cosas pequeñas, veamos la gran visión de qué es lo que está sucediendo, esta línea que está saliendo a través de la historia. Y podemos mirar muchas cosas diferentes, pero de todas maneras siempre hay un tema que es el mismo. Entonces miremos los caracteres de las personas, miremos a nuestros líderes religiosos, son una sarta de, un montón de personas peculiares, digamos. No tengo favoritos de políticos, yo solo me mantengo con la idea concreta. Estamos construyendo el reino de Dios. Todo lo que quiero hacer es construir el reino de Dios y mantenerme fiel a Él. Entonces, vamos a cerrar en oración. Y les digo, los invito a que regresen la semana pasada. Vamos a ver muchas cosas interesantes. Vemos que Dios usa a gente buena, Dios usa a gente que no es muy buena. Y el asunto es aquí que Dios está obrando y nosotros tenemos que estar con Él. Abino Mequeno, Padre y Rey, te damos muchas gracias por estos modelos, patrones que estamos viendo, que usas. Tú usas toda clase de gente. Usaste a Balaam para hablar tus palabras. Entonces, el punto es que debemos entender qué está sucediendo en tu historia, en tu reino. Ese tiene que ser tu foco. No podemos enfocarnos en nuestros líderes políticos, no podemos enfocarnos en nuestros líderes religiosos o militares. Señor, tenemos que mantener nuestro enfoque en ti. No interesa quién está a cargo, tú estás a cargo. Y oro para que haya shalom y paz por todos los que están escuchando y que calmes esa tormenta interna que tenemos. Y lo que sucede es que el reino está en tus manos. Él es el maestro, el conductor de ese coro de la historia humana. Señor, que nos sometamos a ti, que nos enfocemos en ti, que nos estemos enfocados en las noticias seculares, pero en tus noticias, en las noticias que tú nos das. Yivarechecha Adonai v'yishmecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su rostro sobre ti y te da su paz. Su shalom. En ese maravilloso nombre. Ayed Asher Ayed. Amén. Vayan en paz. Y los veo la próxima semana.